Entonces, para todos, buenos días. Mi nombre es Lina Marcela Muñoz Galvez, soy residente de ortopedia y traumatología. Mi proyecto de investigación es conocimientos del pie diabético en médicos en formación en la ciudad de Medellín. Mis asesores fueron el doctor Alejandro Uribe, docente de la Universidad de Antioquia de Ortopedia y Traumatología, ortopedista infantil del Hospital Universitario San Vicente Fundación, y el doctor Damián Martínez, que es el asesor metodológico. Para tener en cuenta, entonces, la diabetes es una preocupación en salud pública, representa una creciente preocupación en salud pública debido al aumento de su prevalencia. Se espera que para el 2040 su prevalencia sea aproximadamente 10.7. Esto lleva pues con sus complicaciones y gastos médicos. En Colombia se ubica entre las primeras causas de muerte, con una prevalencia para el 2015 de aproximadamente 9%, con una grave morbilidad y una reducción en la calidad de vida de los pacientes. El pie diabético, entonces, es un síndrome multifactorial que está definido como la Organización Mundial de la Salud como el pie de un paciente diabético cuando presenta úlceras, destrucción en sus tejidos e infección, y esto asociado a una enfermedad vascular periférica o anormalidades neurológicas en dicha extremidad. La neuropatía diabética puede ser motora o sensitiva, y las alteraciones de la sensibilidad pues, llevar a una alteración en la respuesta protectora de esa extremidad, haciendo que el paciente tenga pues diversas noxias que no va a tener en cuenta o no va a notarlas. Asociado a eso, entonces la arteriosclerosis también puede comprometer de forma significativa la circulación, llevando a alteraciones locales y una disminución de la capacidad de curación de la herida. El pie diabético puede afectar a un 50% de los pacientes diabéticos, es una complicación que causa gran mortalidad, gran discapacidad, y aproximadamente la diabetes causa el 85% de las amputaciones no traumáticas. Hay factores de riesgos evitables, pueden ser conocidos y promovidos mediante la educación, tanto para pacientes como para el personal de la salud. Tenemos que el médico general es el encargado de la atención primaria de estos pacientes, sobre todo que hay pacientes que están muy distantes de las ciudades, y que el médico general en sus áreas rurales puede ser el encargado el encargado de hacer el manejo de estos pacientes, y por ende deben de tener la capacidad de evaluar y estratificar adecuadamente el riesgo de un pie diabético y el riesgo de una amputación. El objetivo entonces de mi trabajo de investigación fue identificar el nivel de conocimiento que tienen los médicos en formación, precisamente los estudiantes del último año de la Universidad de Antioquia, y esto con el fin de conocer puntos fuertes a favor o falencias que a posterior le permitan a las entidades de educación superior plantear estrategias para mejorar y capacitar adecuadamente a dichos profesionales en pro de prevenir complicaciones mayores e impactar en la calidad de vida. Como método, entonces, fue un estudio tipo cuantitativo. La muestra incluyó estudiantes del último año de pregrado de la Universidad de Antioquia, hombres y mujeres de la Facultad de Medicina, que se presentaron o que ya habían pasado por el servicio de medicina interna y de ortopedia de la Universidad de Antioquia. Cada participante de cada participante se obtuvo un asentamiento verbal y se confirmó o se firmó un consentimiento informado en el cual ellos permitían pues su participación en el estudio. La valoración del conocimiento en estos pacientes entonces, o de estos participantes, con un cuestionario que fue aplicado a ellos, fue una adaptación al español de un cuestionario que se encontró en la literatura respecto a este tema. Dicho cuestionario no está validado todavía en Colombia, sin embargo, cuando leemos el cuestionario vimos que nos permitía como conocer o obtener la información que estábamos buscando y la información necesaria, y conocer pues el nivel de conocimiento de estos médicos en formación. Fue un cuestionario de autollenado de forma presencial. Este cuestionario lo tienen en pantalla. Es un cuestionario que consta de 22 preguntas. Dos fueron sobre formación recibida, las últimas dos preguntas fueron sobre la formación recibida en sus carreras acerca del pie diabético. Tres de las preguntas fueron sobre información general y de la importancia que para ellos tienen el conocimiento sobre el tema, y 17 preguntas estaban basadas o eran ya como sobre el conocimiento del pie diabético. Entre estas 17 preguntas, habían 5 preguntas que tenían una información gráfica para el encuestado, para que el encuestado pudiera como definir qué tipo de deformidad se encontraba en la imagen que se les estaba mostrando. Los resultados que tenemos entonces del trabajo de investigación fueron los siguientes.
Entonces se tuvo una muestra de 148 estudiantes, como les dije, 17 preguntas fueron sobre conocimientos médicos acerca del pie diabético. En dos últimas preguntas fueron sobre el tipo o la formación que recibieron ellos durante su formación académica sobre el pie diabético, y otras tres preguntas que fueron sobre la importancia para ellos del pie diabético. Entre el recuadro verde, entonces tenemos las respuestas correctas. Podemos ver que para los encuestados, el tipo de profesional que realiza el diagnóstico, para ellos esa pregunta era como si solamente debía ser manejado por un podólogo o solamente un podólogo o un especialista en pie diabético podría ser hiciera el diagnóstico correcto. Para ellos en un 66.2% refieren que obviamente todos debemos de estar en capacidad de hacer el diagnóstico de pie diabético. Y encontramos que hay como unos hallazgos en cuanto al conocimiento de pie diabético que son pues variables respecto a los conocimientos que tienen estos encuestados. Pues como entre la discusión tenemos que el pie diabético es una complicación de gran movilidad en los pacientes diabéticos. Su tratamiento requiere múltiples intervenciones para evitar la amputación. Cada una de esas intervenciones produce una carga para los sistemas de salud, recursos y el personal, porque requiere recursos y entre esos el personal de patologías van hacia la prevención de la enfermedad o de las posibles complicaciones. Entonces el objetivo con esto es que mejoremos la calidad de vida de estos pacientes, disminuir la mortalidad y ayudar frente a la economía de los países, disminuyendo el costo del tratamiento. Es por esto que es necesario que el personal de la salud tenga el nivel del conocimiento adecuado para realizar un oportuno manejo y la estratificación del riesgo. Entonces encontramos que para nuestros encuestados, la evaluación con el monofilamento de la parte neurológica de ese paciente, encontramos que cuando se les preguntan cómo se hace este tipo de examen, pues solamente el 16.9% conoce de la prueba, conoce cómo realizar. Y si yo les diera a ellos, a estos encuestados, el resultado de la prueba, pues solamente el 22.3% sabrían interpretarla adecuadamente. Esto contrasta con un estudio que encontramos en la literatura que se dio en Arabia Saudita en el 2020, finalizando el 2019, en el cual durante el programa académico que tienen estos estudiantes de medicina, es un programa en que hay sesiones enfocadas al manejo del pie diabético y también tienen como un mes en el que esos estudiantes están yendo a trabajar con esos tipos de pacientes. Entonces encontramos que en el 96% de estos encuestados de estos estudiantes conocían adecuadamente cómo valorar esa pérdida de la sensibilidad en los diabéticos. Otro estudio que encontramos en la literatura es el publicado por García, que se llevó a cabo en Europa, en 4 países, en total unos 600 médicos, en el cual se reveló que en estos solamente el 20% de los médicos evalúa objetivamente el estado neurológico del pie. Entonces es importante conocer pues eh, que se tiene pues como una brecha importante como la evaluación adecuada de ese estado neurológico, que por ende pues que como conocemos en la patología, la fisiopatología de la enfermedad, es realmente importante en esa fisiopatología. Entonces, por ende es necesario conocer cómo es la evaluación y hacer una adecuada evaluación de estos pacientes. Entre las alteraciones neurológicas tenemos que, además de la sensibilidad, puede haber alteraciones motoras, y estas alteraciones motoras nos llevan a una alteración en los músculos intrínsecos del pie, lo que lleva a deformidades, alteraciones biomecánicas del pie, y estas deformidades óseas y de tejidos blandos nos presentan áreas de presión, son más repetidas que precipitan a una úlcera. Entonces, en cuanto a nuestro estudio, encontramos que mucho mejor que lo que tenemos sobre el conocimiento de la evaluación neurológica sensitiva, encontramos que el 70% de los estudiantes de los encontraron o saben reconocer una deformidad en dedo en garra. Lo que menos saben reconocer es como una atrofia muscular de esa extremidad o ese pie, y la deformidad de dedo en gatillo, la prominencia metatarsal y las alteraciones a nivel de la movilidad articular las conocen adecuadamente. Cuando miramos y cómo está en este aspecto de la literatura, encontramos que
la publicación realizada por Schoen, que fue de la publicación en la cual trajimos nuestro cuestionario para adaptarlo a nuestros pacientes, encontramos que este era un estudio que lo que intentaba era evaluar el conocimiento de los participantes antes y después de como una sesión enfocada pues como a mostrarles y a darles ese conocimiento sobre el diabetes. Entonces encontramos que en este estudio, en el estudio pretest, encuentran que solamente el 52% reconocían una deformidad en garra, pero las otras deformidades realmente eran poco conocidas. Menos del 50% alcanzaban como a reconocer cuál tipo de deformidad se encontraba. Y cuando ellos reciben esas 3 horas, 4 horas en las que les muestran, los instruyen, les dan material didáctico y todas estas cosas, pues vemos que en el post-test este entrenamiento realmente mejora mucho los conocimientos de estos encuestados. Lo que nos lleva a pensar a que hay una necesidad de mejorar la capacitación del personal de la salud y por ende del personal médico en formación. Tenemos adicionalmente que hay factores de riesgo para los úlceras en los diabéticos y que esos factores de riesgo también son para una amputación que deben de ser reconocidos por el médico tratante. La falta de conocimiento de esos factores de riesgo implica una falta de atención oportuna y una posibilidad de un desenlace no deseado, como es la amputación. Encontramos entonces en nuestro estudio respecto a este dato que el riesgo de amputación por una amputación previa es muy bien reconocida por los estudiantes de medicina del último año de la Facultad de Medicina de Antioquia. Sin embargo, cuando evaluamos los otros factores de riesgos, como es un riesgo por una amputación o el riesgo de una amputación por ausencia de pulsos o de alteraciones en la sensibilidad, pues vemos que realmente no es muy bien conocido este tipo de riesgo. Adicional, cuando encontramos que al encontrar los riesgos y mirar las deformidades y todas esas cosas, pues eso nos da como para uno poder estratificar el paciente en alto riesgo, en medio riesgo o en alto riesgo de un pie diabético o de una amputación, pues encontramos que si ellos no reconocen adecuadamente eso, pues no van a poder hacer una adecuada estratificación y por ende pues no van a poder realizar un adecuado control de esos pacientes según su estratificación. En el estudio, como les comenté, de Schoen, que fue donde hicimos el cuestionario, pues encontramos que después de esa prueba, después de ese entrenamiento que tuvieron, la mejoría en sus conocimientos fue notable. Adicionalmente, en el que se realizó una Arabia Saudita, pues se encuentra que hay mejor conocimiento de sus factores de riesgo luego de un entrenamiento o de un adecuado plan de formación académica como fue en el de Arabia Saudita. Cuando evaluamos en los pacientes y miramos el tipo de formación o la formación que recibieron durante su entrenamiento, encontramos en estos pacientes o en estos estudiantes, aunque el 53.4% afirmó tener una formación académica durante su carrera formativa, solo el 20.9% demuestra que entre el tipo de formación, que es seminario y clases virtuales u otros, vemos que otros da aproximadamente el 50% de este tipo de formación. Y entre otros métodos nos queda la duda de qué tipo de formación recibieron, ¿cierto? Entre otros métodos puede ser un libro, pues un documento en el que pueden haber dudas o conceptos que no están acertados acerca del tema y pues esto llevaría a pensar que la formación académica pues de nuestros estudiantes no fue como la adecuada. En un estudio realizado por Juan Cus, en el cual se pretendía pues como conocer las barreras para el manejo oportuno de los pacientes con pie diabético, se encontró que estos profesionales, 24% de los profesionales de salud, creen que una barrera para que se haga el manejo oportuno de estos pacientes es el acceso eficiente a la educación que ellos tienen para recibir capacitación acerca del pie diabético. Como les comenté entonces, el 53.4% afirmó que tenía una formación académica durante sobre el pie diabético durante su pregrado. Sin embargo, cuando cogemos esos o tomamos esos datos y calificamos ese cuestionario, solamente basándonos en las 17 preguntas sobre conocimiento de pie diabético, encontramos que solamente 31 estudiantes tienen una calificación por encima de 3 y de esos 31 solamente 2
alcanzan a tener calificaciones por encima de 4. Entonces, eso nos lleva a pensar en que de pronto la formación académica que estamos teniendo de pregrado parece no ser suficiente, o es escasa, no es constante, o de pronto es una falta o una poca preocupación que tengan de pronto los estudiantes de medicina en conocer pues como adecuadamente o afianzar esos conocimientos que son recibidos durante su preparación. En el estudio de Arabia Saudita, pues encontramos que hay un adecuado conocimiento de los estudiantes y el programa académico tiene sesiones enfocadas al diagnóstico y tratamiento del diabético, lo que hace que sea como un punto a favor para que estos estudiantes salgan bien capacitados sobre el tema. Una revisión realizada por Forsman y publicada en el Cronkite en el 2012, las reuniones educativas o solas o combinadas con otras intervenciones pueden mejorar la práctica profesional y los resultados en la atención médica para los pacientes. Como limitación de nuestro estudio, entonces tenemos, puede haber errores de interpretación, ¿cierto? Y esto lo vemos porque en la pregunta 21 y 22, que son acerca de la formación académica, pues muchos estudiantes, aunque responden que no tienen una formación académica durante su carrera profesional, pues en la pregunta que seguía responden que la formación fue por una clase, o fue virtual, o fue un seminario. Entonces hay una discrepancia como entre esos resultados. El cuestionario surge como otro tipo de delimitante, la pregunta del tratamiento, cuando hay una pregunta que hace énfasis como en el tratamiento, realmente no es una pregunta que sea muy clara y con una sola pregunta no ofrece realmente mucha información acerca del ítem y no nos ofrece mucha información acerca de si ese estudiante sí conoce adecuadamente cómo se hace el manejo del tratamiento de ese diabético. Sin embargo, pues en el estudio lo que queríamos era conocer realmente cómo es su conocimiento acerca del enfoque de evaluación y diagnóstico más que de tratamiento. También ahí el cuestionario, pues como les digo, no fue validado en Colombia, no ha sido validado en Colombia, de pronto la traducción pueda tener alteraciones en la pregunta, en la traducción de las preguntas y condicionar la respuesta de los participantes. En las imágenes que fueron en respecto a las deformidades del pie, son imágenes a blanco y negro y puede haber una malinterpretación de la imagen y la respuesta puede ser errónea para estos estudiantes. Y una limitación importante es que solo se incluyeron estudiantes de medicina del último año de la facultad de la Universidad de Antioquia. Sería bueno saber y conocer cómo están siendo preparados los estudiantes de las otras facultades y conocer si esto es generalizado con el fin como de aportar a esas otras instituciones los resultados del estudio y definir como planes que nos puedan ayudar al mejoramiento de la educación de estos estudiantes. Como conclusiones entonces grandes del trabajo, encontramos que en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia realmente hay un desconocimiento importante sobre el manejo, sobre la evaluación y el diagnóstico y estratificación del pie diabético, que es importante como tenerlo en cuenta. Y estos datos nos permiten brindar pues como a las instituciones de educación superior una panorámica general de las falencias sobre el manejo del pie diabético y así contribuir a la toma de decisiones, mejoramientos académicos que nos permitan capacitar mejor a este personal buscando un beneficio tanto para los pacientes y para el sistema de salud en general. En un próximo estudio sobre la enseñanza sobre el pie diabético o sobre el tratamiento y el tipo, calidad de formación, las encuestas a formular deben de estar enfocadas al tipo de formación, al tiempo, a la evaluación de los conocimientos adquiridos, a fin de evaluar y evidenciar cuál es el eslabón de esa cadena de formación, evitando atrasos en el diagnóstico que nos puedan llevar a comorbilidades importantes como la amputación. Ese es todo el estudio. Gracias y preguntas tienen.